El Fondo Monetario Internacional visita regularmente las economías y las evalúa, las economías de los países miembros de ese organismo internacional y levanta información que analiza dentro del contexto del artículo cuarto. Y estuvo recientemente aquí en la República Dominicana y ya se dio a conocer lo que es una información preliminar con relación al artículo cuarto para el país. Es decir, hace una publicación donde concluye la consulta del artículo cuarto. Luego esto pues se traduce en un informe sumamente completo, muy bien elaborado de parte del Fondo Monetario Internacional. Pero aquí pues se ve como lo que puede ser como el marco general, el contexto que en términos de su análisis, que uno pudiera pues utilizar para ir, digamos, viendo cómo ve o analizando cómo ve el Fondo Monetario Internacional de la República Dominicana. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Esto lo estoy tomando pues es una nota de prensa del Fondo Monetario Internacional y lo voy a ir analizando punto por punto. Principalmente voy a analizar la parte correspondiente a lo que es la evaluación del directorio ejecutivo. Entonces, vamos a comenzar con acá. Diciendo, los directores ejecutivos resaltaron el notable desempeño del crecimiento económico de la República Dominicana en las últimas 2 décadas. Comenzamos con esa frase. ¿Qué significa eso? Que República Dominicana tiene, al comparar con América Latina, pues una de las mayores tasas de crecimiento. El promedio de República Dominicana está por encima del 5%. El promedio de crecimiento de República Dominicana está por encima del 5%. Eso es lo que se considera como el crecimiento tendencial o potencial de la economía dominicana. Y dice, el cual ha contribuido a una reducción significativa de la pobreza y acogieron favorablemente las sólidas políticas macroeconómicas implementadas por las autoridades, como los sólidos marcos institucionales de política que han permitido una notable recuperación tras la pandemia. Es decir, es un reconocimiento de que el crecimiento de la economía aumenta el nivel de ingreso reduce la pobreza. Y es otro reconocimiento de que la política económica que se ha ejecutado para enfrentar la pandemia fue exitosa y eso sin lugar a dudas. Primero se registró una recuperación de 12.3%, luego 4.9% y este año es probable que estemos más hacia el 3.5%. Vamos a ver lo que piensa el fondo, pero nuestro estimado es que el crecimiento va a ser más hacia el 3.5%. Los directores estuvieron de acuerdo que las perspectivas económicas son positivas, pero que los riesgos a la baja dominen el corto plazo. ¿Qué significa eso? Que la economía va a crecer este año, pero hay muchos riesgos. Hay riesgos internacionales, hay riesgos locales. Los riesgos internacionales, bueno, usted tiene que puede haber un escalamiento de la guerra en suelo ucraniano. Imagínese que Rusia decida, porque se ve que no puede derrotar al pueblo ucraniano, decida utilizar armas nucleares y se genere un pandemonio, una debacle allí en esa zona. Eso pudiera suceder y eso puede romper la cadena de suministro, puede aumentar los precios de los combustibles, puede aumentar los precios de los alimentos, generar otra ola de inflación verdaderamente terrible y preocupante para toda la nación. Eso pudiera suceder una recesión en los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, que todavía eso está sobre el tapete, aun cuando la Reserva Federal, y de eso le voy a hablar, estima que el crecimiento de la economía de los Estados Unidos va a ser de un 1% este año. No está fuera de la mesa la posibilidad de que haya una recesión. Entonces, esos son riesgos que el Fondo Monetario Internacional lo está viendo como que predominan en ese corto plazo. En ese contexto, recomendamos enfocar las políticas a corto plazo en mantener la estabilidad macroeconómica y financiera, así como avanzar con la reforma estructural para impulsar un crecimiento económico inclusivo y resiliente. Fíjense cómo el Fondo Monetario le dice, óigame, mantengan su política económica para asegurar la estabilidad macroeconómica. Y en ese sentido, yo creo que hay un peso importante aquí. Y es, el Banco Central, dirigido por Héctor Valdés, tiene 25 años de estabilidad macroeconómica, de una tasa de inflación muy cercana, cuando está Héctor Valdés, de 5%. Y cuando yo mezclo Héctor Valdés y la presencia de meta de inflación, la tasa de inflación está por debajo del 4%. Entonces, eso es un componente importante de la estabilidad. El otro elemento es que el presidente Luis Abinader ha sido bastante responsable desde el punto de vista fiscal y ha ayudado al trabajo del Banco Central. Porque si usted tiene un presidente
que le genera un déficit enorme, como sucedió con Balaguer en el 87, 88, 89, 90, que desembocó en una situación terrible macroeconómica en el 90, con una inflación de un 80%, una caída del Producto Interno Bruto del 5%, un déficit público enorme, y que era financiado con atrasos y obviamente con inorgánicos, que es lo que se llama cuando usted lo financia más allá de lo que establece la ley orgánica del Banco Central de ese entonces. Pues cuando usted analiza esto, usted dice, bueno, usted tiene un problema. Claro, el presidente Balaguer luego, pasadas las elecciones, comenzó a cambiar totalmente, a apoyar al Banco Central, mandándole recursos, y con eso redujo lo que es la tasa de inflación y estabilizó el tipo de cambio. En este caso, desde ese momento, la República Dominicana ha tenido como un historial de bastante estabilidad que se rompió únicamente cuando fue necesario un salvamento bancario de más de 700,000 depositantes por un monto equivalente al 20% del Producto Interno Bruto, algo verdaderamente brutal, que generó un proceso inflacionario de devaluación del tipo de cambio que fue el 2003-2004. Fuera de eso, que no fue responsabilidad del gobierno, oigan bien, no fue responsabilidad. Yo creo que el presidente Hipólito Mejía fue sumamente responsable en salvar a los depositantes, porque si no lo hubiese hecho, el sistema bancario hubiese caído, hubiese colapsado totalmente. Y el presidente Hipólito Mejía decidió salvar y nosotros apoyamos ese salvamento, y después duramos 8 años defendiendo ese salvamento, que fue lo que logró que luego el presidente Hipólito Mejía ya la gente le reconociera, y es ese gran mérito de haber hecho ese salvamento, aunque generó inflación, aunque generó devaluación. O sea que el presidente Hipólito Mejía, hay sistema bancario como lo conocemos hoy día gracias al presidente Hipólito Mejía. Entonces, fuera de ese periodo, pues la economía ha sido bastante estable, y con la presencia de Héctor Valdés, pues es más acentuada. 96, 2000, luego 2004 hasta el presente, se ha manejado muy bien. Y eso es lo que señala el Fondo Monetario Internacional, que se mantenga esa política macroeconómica. Entonces tenemos un presidente, Luis Abinader, que mantiene bastante responsabilidad fiscal, y al mismo tiempo un gobernador que mantiene la credibilidad, y eso ayuda muchísimo, muchísimo a mantener la estabilidad macroeconómica, como dice el Fondo Monetario Internacional. Los directores elogiaron, dice el Fondo Monetario Internacional, el continuo esfuerzo de las autoridades para poder implementar una sólida ley de responsabilidad fiscal. Ya nosotros la analizamos en el programa pasado, esa ley creemos que puede mejorar, que junto con mejoras en la administración pública financiera contribuirán a un uso más transparente y eficiente de los recursos públicos, a anclar la política fiscal y a mejorar el marco fiscal. Ellos convinieron que la política fiscal debería seguir enfocada en colocar la deuda pública en una trayectoria firme hacia la baja. La deuda, pónganle 58, 59%, tiene que ser reducida, pónganle 40, 45% en los próximos años. Para eso usted tiene que mejorar el saldo de las finanzas públicas, lo puede hacer reduciendo el gasto o mejorando los ingresos. Y eso es un punto que ahí el Fondo Monetario Internacional pues también lo señala. Con el fin de aumentar los colchones fiscales y crear espacio para el muy necesario gasto social y de infraestructura, los directores recomendaron que la consolidación fiscal debería apoyarse en reformas tributarias, mejoras adicionales de la administración tributaria y la racionalización del gasto, en particular a través de la implementación del pacto eléctrico. No podemos seguir gastando 1.600 millones de dólares de subsidio en el sector eléctrico. No se puede seguir. La mitad, en los últimos 20 años, la mitad del déficit público lo explica el déficit del sector eléctrico. Es equivalente a decir que la mitad de la deuda pública la explica el déficit del sector eléctrico. Y dice el fondo, óiganme, implementen el pacto eléctrico para evitar continuar con esto de estar financiando continuamente ese tremendo agujero del sector eléctrico. Pero hay que hacer una reforma tributaria. Es decir, que mire, el Fondo Monetario Internacional lo que está dejando claro acá, llueve, trueno, vente, a partir de las elecciones del año 24 viene una reforma tributaria en el país. Llueve, trueno, vente. Tenemos que estar preparados. Viene una reforma tributaria porque dice el Fondo Monetario Internacional aquí que para tener esa consolidación debería apoyarse en reformas tributarias, mejora adicional de la administración tributaria y la racionalización del gasto. Los directores acogieron positivamente que el sistema financiero se mantenga resiliente e instaron a que el monitoreo continúe siendo estrecho, dadas las condiciones financieras más restrictivas. A fin de fortalecer la estabilidad financiera, los directores enfatizaron la necesidad de seguir modernizando el marco regulatorio mediante la implementación de los mejores estándares internacionales para supervisión y regulación y la expansión de las herramientas macroprudenciales. En ese sentido, hay que reconocer el trabajo que ha estado haciendo el equipo de Alejandro Fernández Whipple en la superintendencia
de Bancos, que ha ido modernizando. Él se montó sobre lo que se estaba haciendo y ha ido modernizando cada vez más el esquema de supervisión y regulación de la banca en la República Dominicana. Y por eso tenemos una banca que es solvente, que es líquida, que es rentable, es una banca también que tiene una muy baja tasa de morosidad. Todo eso es muy positivo porque crea las condiciones para que se puedan trasladar los recursos, los ahorros que tienen los agentes económicos hacia ya sea inversión, ya sea pues elementos vinculados con la demanda de bienes y servicios que favorezcan la expansión económica. Entonces, ese es un punto ahí importante que hay que reconocerlo a la Superintendencia de Bancos. Los directores elogiaron la ambiciosa agenda de reformas estructurales de las autoridades enfocadas a impulsar el crecimiento inclusivo y resiliente a través de la mejora de las instituciones públicas, la gestión del gobierno, educación y el ambiente de negocio. Hay que seguir mejorando. Hay que seguir mejorando, hay que tratar de crear las condiciones para que los servicios públicos sean cada vez mejores. Hay que seguir trabajando intensamente. Se observa un deterioro en algunos servicios públicos, lo hemos visto, y hay que tratar de que estos servicios cada vez sean mejores. Por criticar no significa que uno se debe sentir mal, no, todo lo contrario. Lo que eso significa es identificar los puntos que se deben fortalecer y hacer ese fortalecimiento. Ellos alentaron a las autoridades a perseverar con las reformas del sector eléctrico para mejorar su gobernabilidad y eficiencia y pidieron la implementación de políticas de adaptación y mitigación climáticas para seguir reduciendo las vulnerabilidades económicas y financieras. O sea que fíjense, vuelven y se enfocan en el tema de la electricidad. Hay que hacer un trabajo más estrecho con la electricidad. Yo les recomiendo a ustedes que busquen acá en la página web del Fondo Monetario Internacional esta entrada del 22 de junio del 23. El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional concluye la consulta del artículo 4 con la República Dominicana correspondiente al año 2023. Cuando ya esté el informe, que será dentro de unos meses, pues ahí ya se lo explicaremos, se lo analizaremos acá en Tecnopol. Mientras tanto, vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.